Pero ¿en qué somos libres? Somos libres en Cristo. Somos libres de pecado. Somos liberados del dominio del pecado por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en esta semana vamos a ver vamos a hacer algo muy importante, que lo hemos estado viendo a lo largo de las Escrituras, que nos muestra el camino, como dice el camino estrecho, ¿sí? Y no el fácil. Nos muestra ese camino en el cual nos promete Jesucristo estar con nosotros, nos promete Dios que por medio de Jesucristo nos da su Espíritu para caminar con Él. Entonces, hermanos, nosotros estamos en este camino, ¿sí? En el cual tenemos que tomar una decisión, tomar ciertas acciones en el cual nos van a llevar al camino que nosotros seleccionemos. Estamos parados en esta carretera donde hay dos caminos, ¿sí? Donde es muy importante el camino que tomemos, donde el camino que tomemos nos lleva a la salvación o nos lleva a la destrucción. Lo dice muy claro las Escrituras y ahorita lo vamos a ir leyendo. A veces las Escrituras nos habla muy directo, muy fuerte, ¿verdad? En el cual sabemos que nosotros como creyentes ya no somos esclavos más del pecado, ¿sí? Sabemos que continuamos luchando con él, pero ya no somos esclavos. Pero ¿qué tanto creemos esto? ¿Qué tanto creemos en que no somos esclavos? Así como lo vimos en las Escrituras, el pueblo de Israel fue liberado, pero aún así se sentían esclavos. Aún así en su mente todavía sentían esa esclavitud. Entonces, tomemos un camino y elijamos, ahorita lo vamos a ir, elijamos, como lo dice el tema, Cristo Jesús obedece en nuestro nombre y comparte su vida con nosotros. Por medio de Él, ¿sí? Por medio de Él que hizo la obra, Él dio la vida por nosotros. Por eso nos dice que comparte su vida con nosotros. Nos pide que caminemos con Él. Entonces, esa libertad que nosotros tenemos nos permite servir con amor, ¿sí? Con el amor de Dios, al prójimo, a la iglesia, a la comunidad, y servir y reflejar en Cristo. Entonces, vamos a ver ahí la escritura principal y vamos a irla desglosando. Ahí en Romanos, busquen en la Biblia, Romanos 6, del 12 al 14. ¿Sí? Entonces, como sabemos, Cristo subió a la cruz, Él dio su vida por nosotros. Él obedeció perfectamente por nosotros. Y Él nos permite que vivamos una vida nueva, guiada por el amor de Dios y el Espíritu Santo. Entonces nos invita como congregación a que obedezcamos, ¿sí?,
a que seamos obedientes a Dios, a que participemos activamente en esta vida cristiana, a que compartamos el amor de Cristo, ¿sí? Y lo veíamos ahorita al inicio, que nos decía, y vemos el Cordero, somos un sacrificio vivo, ¿sí? Sacrificio vivo. Y en Romanos 12:1 nos dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, que obedezcamos, y solamente nos da el gran mandamiento en el Nuevo Testamento, que amemos y pongamos en primer lugar a nuestro Dios, y que amemos a nuestro prójimo. En resumen, vamos a leer ahí Romanos 12, 6, del 12 al 14. Y ahí síganme en su Biblia. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no somos esclavos de la justicia, porque ya no somos esclavos. Porque ya no somos esclavos. Y nos dice ahí, pues, nos quedamos en el 13, en el 14. En el 14, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pero no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es en la Reina Valera. Me lo pongo en la nueva versión internacional. Entonces, como nos dice ahí desde el 12, por lo tanto no permitáis que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales, no obedezcáis a nuestros malos deseos, no ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrezcamos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumento de injusticia. Así el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, así como el pueblo de Israel se sentía todavía esclavo, ¿sí? Puede ser que a lo mejor nosotros todavía no estemos todavía parados aquí, ¿sí? Entonces, ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y como dice ahí, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos, ¿sí? Entonces, nos dice directamente y nos habla que obedezcamos así como Cristo obedeció perfectamente en nuestro lugar. Sabemos que Cristo murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo. Obedeció al Padre completamente.
venció al pecado, Él comparte nuestra justicia. Él comparte su justicia, ¿verdad? Él comparte su justicia con nosotros. Él nos da vida. Él nos libera del pecado. Entonces, vamos a continuar ahí. Vamos del 15 al 21. Vamos a leerlo. 15 al 21. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que cuando os entregáis a alguien para obedecerlo, sois esclavo de aquel a quienes obedecéis? Claro que lo sois, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eras esclavo del pecado, ya no habéis sometido de corazón a la enseñanza que os fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia. Hablo de términos humanos, por las limitaciones de vuestra naturaleza humana. Antes ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrecedlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la sanidad. Cuando vosotros eras esclavos de pecado, estabais libres de dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosecháis entonces? Cosas que ahora avergüenzan y que conducen a la muerte. Nos quedamos ahí. Entonces, como lo dice ahí la palabra, del 15 al 21, Pablo nos presenta dos esclavitudes. ¿Sí? Si hablamos literalmente, pues nos presenta dos esclavitudes. Nos habla sobre la esclavitud del pecado, que nos lleva a la muerte y destrucción, y la esclavitud de la justicia, que nos lleva a la vida y santificación. ¿Sí? Entonces, teológicamente, la justicia bíblicamente es vivir correctamente en relación con Dios y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, como dicen en Romanos, libertad en Cristo, libres de pecado. ¿Qué tanto creemos que somos libres de pecado? ¿Qué tanto caminamos en esa nueva vida? ¿Qué tanto ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo? ¿Qué tanto lo ofrecemos? Entonces, sabemos que la verdadera libertad consiste en servir en el amor de Dios, ¿verdad? Y vamos a continuar desglosándolo. Vamos hasta el 22 y el 23. ¿Qué nos dice? En el 22 y en el 23. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y os habéis puesto al servicio de Dios, cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, nos da esa salida, esa siguiente salida, como lo dice. Y sabemos que el pecado nos lleva a muerte, como lo dice ahí. Cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nos habla muy claro y nos dice directamente, ¿verdad?
nos muestra esos dos caminos, como se los mostraba al inicio, nos muestra esos dos caminos, pero nos da una salida, ¿sí? Nos da una salida en el cual nos da vida eterna, nos promete una vida eterna, nos da una nueva vida. Entonces debemos estar gozosos que tenemos esa buena noticia de que en Cristo Dios ya nos ha liberado del pecado mediante esa unión con Cristo. Al tener esa unión con Cristo, nos libra del pecado. Y sabemos que al ser bautizados, hemos muerto con Él, hemos muerto con Cristo. Y a la vez hemos resucitado en nueva vida. Por eso dice que ofrezcamos nuestro cuerpo como miembros de justicia, de amor, ¿sí? De servicio. Entonces, conozcamos que el pecado ya no nos posee, ya no nos gobierna. Nuestro viejo yo ya ha sido crucificado y que vivimos para Dios en Cristo Jesús. Pero ¿qué tanto lo creemos? Podemos conocer las Escrituras, podemos leerlas y de hecho a veces nos vuelve a repetir en otro pasaje, ¿verdad? Y nos recuerda que somos libres de pecado. Entonces, sabemos que Dios se hizo hombre y vivió esa vida que nosotros vivimos, pero confió plenamente en el Padre, ¿sí? Lo escuchó y vivió y obedeció, y Jesús vivió una vida sin pecado. Entonces nos pide que vivamos así como Cristo, que obedezcamos al Padre, que vivamos en obediencia. Entonces, se ve medio borroso, ahí la encontré, esta imagen. La salvación ya está pagada, ¿sí? Ya el pecado fue vencido, ¿sí? Ya esa esclavitud que tenemos con el pecado ya ha sido pagada. Como lo muestra ahí la imagen, ya está aquí, ya está pagado, ¿sí? Y ya está pagado ese lugar en el cual nos espera en esa mesa celestial, en ese banquete celestial. No está nuestro lugar, ¿sí? Y ya está pagado. Y como lo dice ahí, la paga del pecado es muerte. Si nosotros elegimos el pecado, es muerte. Nos habla directamente. Entonces, nos pide que caminemos unidos en Jesús. Que caminemos como Él, que obedezcamos. Que seamos instrumentos de amor y no instrumentos de daño, ¿verdad? Que seamos instrumentos de justicia, no de injusticia. Que estemos bajo la gracia, como lo dice ahí en el 15, y vamos a regresarnos ahí en el 15. Entonces, que vamos a pecar porque ya estamos ya bajo la ley, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué dice? De ninguna manera. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se sentían ya libres. ¿Pero qué se pasó después de que cruzaron el mar? Pues pecaron, ¿verdad? Por eso aquí nos dice directamente, vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley. No, de ninguna manera. Nos dice que nosotros entreguemos nuestra vida, ¿sí?, a Jesús. En el bautizo
se nos recuerda, ¿sí? Se nos recuerda que tenemos esa vida eterna, que tenemos esa nueva vida, que estamos entregando nuestra vida a Jesús. ¿Sí? Entonces, Jesús ya pagó el precio, como dice ahí en 1 Corintios. Ella pagó el precio, ¿verdad? Y que ahora estamos bajo la gracia. Estamos bajo el amor de Dios. Porque Él ya pagó todo. Esta vida que tenemos ya la pagó. Entonces, Cristo, Jesús, obedece nuestro nombre. Él obedeció nuestro nombre. Y Él pagó, Él dio su vida para pagar la de nosotros, el pecado. Entonces, Él comparte su vida con nosotros. Él no dijo solamente ciertos grupos, sino la invitación está abierta para todos. ¿Y qué nos dice en el 16? ¿Acaso no sabéis si presentáis a alguien como esclavo o obedecéis? Sois esclavos de quien obedece, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Nos pide que obedezcamos. Ahora, ¿nos pide que cumplamos alguna regla? No, no es una regla. El gran mandamiento no es una regla que debemos de ser rigurosos en el cual debamos obedecer, sino nosotros debemos obedecer por amor a nuestro Dios, por amor a Jesucristo. Él espera una aprobación, espera que seamos aprobados, que tenemos que hacer algo para que Él apruebe que seamos perdonados. No, tampoco. Él solamente nos pide que creamos en Cristo Jesús. Y solamente en Cristo Jesús nos pide que obedezcamos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice en el 17 y 18? Vamos a ver qué sigue. ¿Qué nos dice en el 17 y 18? Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos de pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia. Pablo le recuerda lo que ya ha cambiado, de que antes estábamos dominados por el pecado. Entonces, ¿qué tanto lo creemos? Que somos libres. ¿Sí? Y en el 19, ¿sí?, habló en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcamos ahora para servir a la justicia, que lleva a la sanidad. Entonces ahí nos advierte y nos dice que el pecado nos lleva más y más a la maldad, pero la obediencia en servir en justicia nos lleva a la santidad. Entonces, en esto sabemos que Cristo Jesús ya pagó el precio y que nos da esos dos caminos, ¿verdad? Que nos da esos dos caminos. Entonces, seamos instrumentos de justicia, no de injusticia. ¿Y qué más nos dice? En Lucas, ¿qué le dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo?
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él obedeció hasta el último momento. Él obedeció hasta el último momento. ¿Sí? Él obedeció. ¿Y qué más dice? En Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nos recuerda que somos libres y que Él nos amó primero porque Él nos llamó. Entonces, ¿qué pasa cuando oímos que somos esclavos de justicia? Pues nos referimos a que vamos a ser esclavos, pero no exactamente. Nos habla, ¿sí? No se refiere a una posesión opresiva. Ser esclavo de justicia no se refiere a una posesión opresiva. ¿Sí? No somos posesiones. Al contrario, nos recuerda, somos hijos de Dios y estamos ligados a Dios porque somos suyos. Y Él es nuestro. Pertenecemos a Dios, estamos unidos al Padre en Jesús por el Espíritu Santo. Y luego continuamos ahí con el versículo 20 y 21. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? ¿Cómo que cosas que ahora avergüenzan y que conducen a la muerte? El pecado nunca da vida de verdad. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto en servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Hasta el 22. Entonces nos dice que pertenecemos a Dios, que llevemos ese fruto de Dios, que reflejemos la gloria de Dios. Y no por nuestras obras, sino es por medio del Espíritu Santo. Él hace la obra, nosotros no la hacemos. Solamente nos pide que seamos sacrificio vivo, que ofrezcamos nuestro cuerpo, que desechemos todo lo malo, que elijamos, ¿sí?, el buen camino de la justicia, de la santificación. Y termina en el 23. Muy fuerte y muy contundente ahí. Entonces, antes de pasar al 23, ¿sabemos que somos aceptables para Dios? ¿Cómo sabemos que somos aceptables para Dios? Pues no debemos de dudar, ¿sí? Porque en realidad la gracia es para todos. No nos pide un requisito. Él nos ama, ¿sí? Él nos ama. Nos pide el contrario, que vivamos su amor, que vivamos en la gracia, que experimentemos la gracia, que experimentemos la santificación y restauración que Él hace por medio del Espíritu Santo, que participemos con Jesucristo en las obras y que obedezcamos. Y el obedecer no es una carga, ¿verdad? Al contrario, es una alegría, es un gozo con su Espíritu y ver las obras que Él hace. ¿Y qué nos dice en el 23? Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna, en que no estéis otra vez sujetos al yugo.
Escrituras en común. Y nos sigue recordando. Podemos buscar más escrituras y nos sigue recordando que somos libres. Que somos libres. Pero debemos de creer que somos libres en Cristo Jesús. Para que el Espíritu Santo camine con nosotros. Necesitamos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Y qué más nos dice en Juan? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos sigue recordando esa libertad. Y en el 23 todavía nos dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Es vida eterna, ahí nos dice. Y vamos a desglosar tantito este 23, que nos dice, ¿qué significa ese regalo de Dios? La palabra dádiva. Significa un regalo dado en señal de buen favor. Y nos recuerda en Efesios, que explica más adelante este don. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El don o la dádiva de Dios no depende de nuestro comportamiento. Eso, si lo buscan, es en Efesios 2, 8 y 9. ¿Sí? Y quiere decir que es un don gratuito. La gracia es un don gratuito que viene por medio de Dios. No se gana, ¿sí? No se gana. No es como que algo que tenemos que trabajar y hacer para cumplir. No. Al contrario, es algo que nos está dando, nos está regalando. Y ese don de Dios es Jesucristo, su Hijo, porque Dios permitió que su Hijo sea sacrificado para perdón de nuestros pecados. Y aquí en 2 Corintios 9:15 dice, Jesús se llama a sí mismo el don de Dios en forma de agua viva. Jesús ofrece esta definición de la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Ya lo habíamos leído anteriormente. Esta es la vida eterna, Juan 4:10. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese don es conocer al único Dios verdadero a través de una relación con Jesucristo, su Hijo. Entonces, ¿qué nos dice? Y vamos terminando. Que obedezcamos, como Juan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? El gran mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, con todos tus pensamientos. Y amar a nuestro prójimo. Entonces, esa obediencia que nos pide es nuestra respuesta fiel al amor de Dios por esa vida nueva que nos está regalando. El Padre nos llama a esa relación con Él. Así como Cristo obedeció, ¿sí? Nos invita a participar con Él en su vida. Y sabemos que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos transforma, nos capacita, ¿sí? Nos restaura. Entonces, hermanos, como lo dice ahí en Juan, obedezcamos sus mandamientos, ¿verdad? Ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo.
Si nosotros recordamos antes de conocerlo, ¿sí?, cómo estábamos, sabemos que éramos otra persona, ¿verdad? Muy diferente. Y hemos ido cambiando conforme va pasando el tiempo, que esto es un proceso muy lento, es un proceso lento, en el cual Dios nos va restaurando, nos va cambiando, nos va mostrando más del amor que nos tiene, más de esa vida eterna, en el cual ya desde el momento de creer, ya la estamos viviendo. No es hasta que Él venga, ya la vivimos. Entonces, como lo dice ahí en Romanos, y recordemos que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, caminemos en esa vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, creamos que somos amados, ¿sí?, por un Dios grande, por un Dios de poder, en el cual Él dio a su Hijo, para que nosotros seamos libres en justicia, ¿verdad?, y no en la injusticia. Entonces los invito a que sigamos caminando, a que vivamos este proceso, a que participemos en esa misión con Cristo. ¿Y cómo vamos a participar? Reflejando el amor de Dios, ¿sí?, orándole, pidiéndole al Padre que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese amor, que nos dé esas palabras, que nos dé su espíritu, para que reflejemos el amor de Dios. Entonces, los invito a que sigamos caminando de la mano de Jesucristo, y como lo dice como un ejemplo, pues que cómo podemos ser instrumentos de amor y no instrumentos de daño. Pues el no practicar el pecado, el no criticar, el no hablar mal, el no tener rencor, el no hacer muchas cosas en el cual es lo contrario a amar a nuestro prójimo. Al contrario, edifiquemos, pidamos por nuestro prójimo, ¿sí?, aunque a veces sabemos que no es tan, que a veces a lo mejor no nos cae muy bien o no es de nuestro grado. Al contrario, pidamos por nuestro prójimo. Entonces, hermanos, los invito a que sigamos caminando de la mano de Jesucristo, a que sigamos teniendo esa relación con Dios, a que sigamos siendo santificados por el Espíritu Santo, y a que ya definamos, o si ya definimos, que no se nos olvide hacia dónde vamos. ¿Sí? Aunque a veces será difícil, pero Cristo está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Cristo camina a nuestro lado, enfrente. Entonces pidámosle fuerzas, pidámosle esa sabiduría, esa fortaleza que a veces necesitamos en esas dificultades, y que Dios nos siga bendiciendo en esta semana. Gracias.